¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Dios les bendiga. Ya tenía tiempo que no publicaba videos, pero en esta temporada precisamente quiero dedicarme ya de manera continua a compartir la palabra de Dios. He notado que muchas personas, antes que escuchar la palabra de Dios, ven a la persona y juzgamos. A veces la persona la vemos, la miramos y no podemos creer que hable de Dios, ¿verdad? Quizá porque no es digno de hacerlo. Pero en sí, si tratáramos de ver la perfección del hombre, para que él pueda hablar la palabra de Dios, ningún hombre en el planeta tendría esa capacidad de hacerlo, porque ninguno es perfecto. En Romanos 3, versículos 10, 11 y 12, habla que no hay ningún hombre bueno en el mundo, no hay solo uno. Entonces nadie podría hacerlo. Nosotros tenemos que basarnos en la perfección de Dios y compartirla, conocerla y tratar de vivirla hasta donde más se pueda, porque no somos perfectos, ¿sí? Así que yo sí quisiera hacer este comentario antes que empiece sobre el mensaje que voy a compartir, para que no se fijen en la persona, ¿sí? No se fijen en un servidor. Escuchemos mejor la palabra de Dios, porque todos estamos llamados a tener comunión con ella para satisfacer los mandatos divinos, y sobre todo para que cada uno sea responsable de lo que va a decir ante Dios cuando esté frente a Él en su juicio, en el juicio que nos va a tocar a todos vivir en el día final, en el día cuando venga Jesucristo. Así que cada quien tiene que ser responsable de tener esa comunión con Dios correcta. Y la única manera de poder conocer cómo tener esa comunión correcta con Dios es a través de la palabra de Dios. Entonces, bueno, pues quiero compartirles un mensaje que está en la segunda carta a Timoteo, ¿sí? Capítulo 3, versículos 16 y 17, que dice de la siguiente manera: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que todo hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pablo le está escribiendo a Timoteo y le está hablando sobre el fundamento, el motivo principal que tiene la palabra de Dios, la Biblia, para que todos aquellos que la leamos o que la enseñemos, lleguemos a este punto de entender de que este libro que tenemos aquí, sí, ciertamente lo escribieron hombres hace bastantes años, bastantes siglos, pero no fue la voluntad del hombre, la idea del hombre, sino que fue la misma mente de Dios quien les transmitió el conocimiento a los agiógrafos o escritores santos. El texto dice que toda escritura es inspirada por Dios. En el griego, la palabra inspirada se traduce como theopnestos, que significa soplada. Entonces la escritura, la palabra, la voluntad de Dios llegó a estos hombres, a estos escritos, porque fue soplada por Dios, no por ningún hombre. Ciertamente, vuelvo a repetir, le escribieron hombres, pero Dios, a través del Espíritu Santo, les instruyó, les dictó esas palabras que están en todo este libro, ¿sí? Toda la escritura es inspirada por Dios, y esta escritura, la Biblia, es útil, sumamente útil para toda la humanidad, no nada más para unos cuantos, para todos. Sí dice que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. ¿A qué justicia nos referimos? ¿A los de los hombres? No, a la justicia de Dios, porque de Él se habla en este texto. Y dice que es útil para enseñar. ¿Enseñarnos qué? La voluntad de Dios, el pensamiento de Dios, lo que Dios quiere del hombre. Para redarguir. La palabra redarguir viene del griego el elenjos, que significa convicción. Es decir, redarguir se traduce como tener la convicción de hacer lo que es correcto y de no hacer lo incorrecto, de acuerdo a la voluntad de Dios, no de los hombres, ¿sí? Entonces es para enseñar, para que tengamos una convicción de lo que Dios quiere, ¿sí? Para corregir. ¿Por qué para corregir?
Porque ciertamente en el contexto que usted nació, que yo nací, que tú naciste, aprendimos sobre Dios de muchas maneras, a conforme nuestros padres, a conforme nuestros abuelos o parientes o quien nos haya enseñado de Dios aprendió. Pero si estas personas no aprendieron de la Biblia, meramente entonces se les fue transmitido una tradición o una costumbre, pero no la verdad divina, no la verdad de Dios que viene en la Biblia. Entonces la Biblia nos va a corregir la doctrina que hayamos recibido, porque la palabra de Dios es perfecta y es eficaz y más cortante que una espada de dos filos, y que penetra hasta partir el alma, hasta los tuétanos, ¿sí? Y conoce lo que nuestro corazón piensa, lo que nuestro corazón quiere, lo que nuestra mente desea. La palabra escudriña todo nuestro ser, ¿sí? Pero entonces tiene que corregirnos, porque ciertamente aprendimos mal, ¿sí? ¿Es malo corregirnos? No, no es malo. Al contrario, es bueno conocer a Dios, como de verdad debe de ser conocido, a través de la Biblia, ¿sí? Entonces dice, para instruir en justicia. Desafortunadamente el hombre quiere ser independiente de Dios, no quiere ser gobernado por Él, ¿sí? Porque le encanta vivir libremente. Pero lo que no sabe el hombre es que de esta manera en la que vive, no le va a permitir tener una comunión verdadera con Dios, y mucho menos va a conocerle. Por lo tanto, también no va a conocer su salvación, la salvación que ofrece Jesucristo. Entonces, es necesario que conozcamos cómo Jesucristo hizo la justicia en esa cruz. Justicia ante el pecado que nos separa de Dios, porque solamente a través de Jesucristo, como lo dice en Romanos 5, es que podemos ser justos ante Dios o estar justificados ante el Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que sí es importante que seamos instruidos en la justicia de Dios, no en la de los hombres. Esa es temporal, lo que trasciende es lo divino, ¿sí? Y dice aquí el propósito, a fin de que el hombre de Dios. Aquí es muy claro, para que tú puedas tener una comunión con Dios, le debes de pertenecer a Él. Debes de despojarte de tu ego, de ti mismo, y entregarte a Jesucristo para que Él guíe tu vida y sus mandatos te transformen, ¿sí? Para que a través de la fe seas regenerado, regenerada, y bueno, ese espíritu muerto que tenemos debido al pecado que nos ha heredado Adán y Eva, ¿sí? Que nos divide y que nos evita tener una relación con Dios Padre, pues a través del sacrificio de Jesucristo y de la fe que tengamos en Jesucristo, una fe verdadera, sí, es que nosotros podemos pertenecerle ya a Dios, podemos ser de Dios. ¿Por qué? Porque antes de ello, el pecado nos separa de Dios. Entonces aquí dice, a fin de que el hombre de Dios, esta oración está afirmando que tú ya le perteneces a Dios, porque has negado tu vida, tu ego, ¿sí? Y has aceptado vivir para Cristo y conforme a su voluntad. Pero dice aquí algo importante, y que a veces esta palabra que voy a mencionar nos confunde, ¿sí? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Usted dirá, es que nadie puede ser perfecto. Bueno, es que desde nuestro contexto, ¿sí? Desde como entendemos la palabra perfecto, en el diccionario diría todo lo que no tiene error, ¿verdad? Lo que no tiene error es perfecto. Pero en el texto original, en el griego, la palabra perfecto es la palabra artios, que significa completo. Es decir, cuando tú ya eres de Dios, cuando tú has entregado tu vida a Jesucristo, estás completo, ya no te falta nada. Por eso eres perfecto, porque estás completo con Dios. Seguramente muchas de ustedes han de sentir un hueco en su corazón, quizás soledad, miedo y muchos otros sentimientos o emociones que son causa de que está vacía una parte de su alma, ¿sí? Debido al pecado. Ese pecado no permite que esté Dios contigo en tu corazón. Y solamente a través de la fe en Jesucristo, vuelvo a repetir, es que el Espíritu Santo se posa en ti. Y entonces Dios mora en ti, en tu corazón. Y estás completo. Por eso dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, sea completo. ¿Completo para qué? Dice, eternamente preparado para toda buena obra. Si tú conoces la palabra de Dios, la aceptas, ¿sí? Entonces tú vas a ser enseñado,
vas a ser una persona que tenga ya una convicción correcta acerca de la fe y acerca de Jesucristo. Vas a ser corregido en tu doctrina, en lo que tú habías aprendido. Dios te va a decir la verdad, lo que es correcto para ti que creas y que hagas. Sí, cómo debes de adorar a Dios, cómo debes de servirle, cómo debes de ser fiel a Él. Y no lo vas a hacer solo. El Espíritu Santo te va a respaldar para que lo alcances, para que lo logres, porque solos, sin Dios, no podemos amar a Dios. ¿Sí? Entonces, realmente dice la palabra que a través de la Escritura, sí, que es enseñada a los hombres y que fue soplada, que fue insuflada, sí, a los hombres para que la escribieran y que ahora está cerca de nosotros, sí, a través de ella podemos ser hombres enteramente, mujeres enteramente preparadas y preparados para toda buena obra. Pero esa obra, ¿a favor de quién? ¿A favor de mí? ¿Para satisfacerme a mí? ¿Mis deseos, mis anhelos, mis sueños? No. Toda esa obra tiene que satisfacer a Dios. La palabra obra en el idioma original que fue escrita en el griego es la palabra ergon, que se traduce como trabajo, labor, como ocupación. Todo lo que tiene que hacerse un esfuerzo para llevarlo a cabo, es decir, cualquier acto, cualquier hecho que tú hagas, cualquier hecho, cualquier obra que tú hagas tiene que satisfacer las demandas divinas, lo que Jesucristo quiere de ti. Esto entonces nos llama a esforzarnos todo el tiempo para tratar de alcanzar, satisfacer a Jesucristo. ¿Lo vamos a lograr? Nos vamos a esforzar. No vamos a poder terminar de aprender de Dios nunca, porque dice la palabra de Dios que Él vendrá a terminar la obra en nosotros. Aquí no vamos a alcanzar de comprenderlo todo, pero lo importante es que tú estés ya en el camino del aprendizaje de la palabra de Dios. No vamos a alcanzar a ser perfectos imitadores de Jesucristo, ¿sí? Pero el que tú lo intentes todos los días, eso es bueno y agradable para Dios. El que tú te esfuerces, ciertamente a lo mejor vas a tropezar, te vas a equivocar, ¿sí? No vas a ser perfecto ante los hombres, sí, pero has sido justificado y estás siendo perfeccionado, estás completo con Cristo. Así que, para concluir, sí quiero decirte que en este encuentro con la revelación divina que es la Biblia, no nos tenemos que fijar en los hombres que están de verdad siendo esforzados para tener una comunión con Dios. Pero tú, así como yo, tú también estás llamado, estás llamada a encontrarte con Dios. Porque ¿qué es mejor? ¿Que vivas separado de Él? ¿Sí? Y que hagas de tu vida tu voluntad, porque te vas a equivocar, ¿sí? Vas a errar, vas a sufrir y sobre todo continuarás separado, separada de Dios. Y la finalidad del hombre, la finalidad de nuestra vida, de todos los años que te conceda Dios, porque su gracia común permite a todo hombre, justo e injusto, vivir y abrir los ojos todos los días. Pero el que tú vivas hoy no significa que estás del lado de Dios. No, porque Dios es justo y hace llover para buenos y malos todos los días. Sale el sol para todos, buenos y malos. Sí, pero llegará un tiempo cuando tú te encuentres con Dios, el día que dejemos este mundo para encontrarnos en nuestro juicio con Él, frente a Él, que Él te preguntará: ¿qué hiciste con la salvación que Cristo ofreció en la cruz? ¿Quisiste vivir con Él completo o quisiste vivir independiente sin Él? De esto va a tratar la pregunta final en el juicio. ¿Creíste o quisiste vivir independientemente y no creer? Así que esforcémonos todos los días por tratar de satisfacer a Dios conforme a su palabra, porque lo dijo el texto: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, es decir, completo, enteramente preparado para toda buena obra. Dios te bendiga.